Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda una vez más Teresa Gutiérrez. Es para mí un honor estar contigo hoy, esta mañana, de este día espectacular. ¿Cómo están? Gracias a todos los que se sintonizaron esta mañana a través de nuestra plataforma digital RIE. Gracias a todos ustedes. Y hoy quiero dirigirme directamente hacia nuestra audiencia, hacia ese público maravilloso, a todas aquellas personas que nos sintonizan, en el que gracias por su atención, gracias por ese buen recibimiento que nos dan cada vez que entramos al aire y realmente eso es merecedor de darles las gracias. Es merecedor de decir una y otra vez gracias a todos ustedes por ese buen recibimiento que nos das todos y cada uno de los días, el tiempo en que hemos estado trabajando y colaborando con esta página de lo que es RIE, Red Integral Educativa. Entonces, hoy quiero invitarlos también a que de alguna forma cualquier cosa que ustedes, el ruido, mami, cualquier cosa que ustedes estén enfocándose en trabajar, cualquier cosa que ustedes estén por ahí haciendo algún proyecto, algunas clases o aprendiendo algo nuevo. Quiero desde aquí, como una observación, decirles que siempre pueden ustedes buscar en libros de texto de apoyo que les pueda ayudar a tener un conocimiento más de lo que ustedes están trabajando. Muchas de las veces buscamos cursos o buscamos diplomados o buscamos cualquier área de la que nos interesamos y queremos justamente eso, aprender más, apoyarnos más. Y lo que hacemos es, sin duda, buscar en las redes sociales, en la web, y eso está excelente, buscar en la web todo lo que nos pueda apoyar, pero hay que buscar también las fuentes, de qué fuentes nos estamos apoyando, para nosotros dar por hecho que esa fuente es genuina, que esa fuente es verdadera y que podemos dar a conocer esos conocimientos a las demás personas que sin duda están detrás esperando por nosotros, ¿no? Por de alguna forma. Entonces, desde mi punto de reflexión es que además de que veamos de las fuentes de esa red social, de esa web, realmente quién está detrás de esa fuente. Realmente muchas veces pudiera ser una persona igual como yo que está dando por ahí algunos conceptos y que debemos ver si está actualizado, si ese concepto está actualizado, si siempre debemos ver cuándo fue la última resolución que se le validó a ese trabajo o a ese eh, sabiduría de apoyo que nosotros queremos tomar como apoyo justamente para darlo a otras personas. En la web hay muchas cosas y más sin embargo a veces están desactualizadas, ya fueron desde el 2014, por ejemplo, me ha tocado a mí, por eso lo traigo a la reflexión. Entonces es importante ver que toda la información sea actualizada, que tenga una fuente de apoyo, que tenga que esté validada. Muchas veces han sido derogadas. Si hablamos, por ejemplo, en términos jurídicos, hay conceptos que ya son derogados, que ya fueron derogados, perdón. Entonces, ya no tienen validez alguna y más sin embargo, si lo queremos tomar como un concepto, como un hecho real, a veces se nos podemos quedar mal. Entonces, eso es importante ver la actualidad de ese escrito, de ese texto, para que nosotros podamos también darle validez genuina, validez de que es 100% verdadera. Por otro lado, también es importante nosotros seguir buscando con libros de texto. Recuerden que todos ahora en las redes sociales es un mundo maravilloso donde hay
mucha magia de conceptos y de sabiduría y de todo, pero cada quien ve el mundo diferente, como ya lo hemos visto, todos y cada uno de nosotros vemos la vida diferente, cada quien de acuerdo a su perspectiva, a su forma de ver, de ser, de la forma en que se ha educado, en que ha leído. De esa forma vamos nosotros haciendo formatos de recursos, de apoyo que pueden ayudar a otras personas y eso está excelente. Pero a nosotros como algo muy personal nos corresponde hacer esa investigación y seguir creciendo, buscando siempre libros de apoyo, libros de texto confiables. Eso es sumamente importante. Si estamos estudiando cualquier rama, cualquier cosa, independientemente de cuál sea esta, siempre habrá un libro de texto de una editorial reconocida también que lo apoye. Porque de esa manera podemos nosotros confiar en que ese contenido realmente es real. Antes, por ejemplo, no era tan fácil editar un libro. Antes había que pasar por todo un proceso de observación para que nuestro escrito pudiera ser avalado y pudiera ser aprobado para su publicación. Entonces pasaba por una serie de procesos de donde encontraba todo el contexto de que pudiera ser, si era un libro, por ejemplo, a nivel jurídico, pues tendría que pasar por ciertas manos que lo reconocieran, que lo avalaran y que realmente eso pudiera ayudar a los que de alguna manera se iban a introducir o se iban a instruir con ese texto o en ese contexto. Entonces no era fácil publicar un libro. Y la editorial, además, era una editorial que ya tenía cierto reconocimiento y que también la editorial pues avalaba que esa era genuino, ese material es genuino y es bueno para su publicación. Ahora, pues, todo se ha abierto y eso es maravilloso también, vuelvo a recalcar, pero es un poco más fácil hacer la publicación. Ya no es de que pase por unas manos, por un proceso de verificación del contenido, sino que ya más bien es poder aportar o poder pagar por ese contenido, por ese texto y verlo de una forma en un formato maravilloso y que sigue siendo hermoso dependiendo de cómo lo tomemos y para dónde nosotros queremos llegar. Pero ya hablando en un término educativo, en un términos 100% que nosotros vamos a aportar un conocimiento a alguien, entonces debemos ver que la editorial sea una editorial que tiene un reconocimiento y que el proceso del libro también tuvo su proceso de aceptación para su publicación. Entonces, de ahí nosotros podemos confiar. Esto es en términos para todos aquellos estudiantes que estén estudiando alguna carrera o que estén haciendo realmente proyectos que vayan vinculados con lo que es la cuestión educativa, que entonces deben de apoyarse y deben ir buscando libros de texto que les apoyen. Y eso es sumamente recomendable, en el cual siempre debemos de apoyarnos de esos libros de texto, que hay infinidad de libros de texto. Otra forma también que traigo a la reflexión hoy para todo aquel estudiante es que no solamente se enfoque en lo que es lo que sus maestros le dan como un programa, sino que también es a partir del estudiante en seguir investigando, en seguir aportando para su conocimiento, ese crecimiento personal con otro tipo de material. Por ejemplo, aquí me enfoco a personas que si están estudiando por ahí lo que es la cuestión jurídica, lo que son las ciencias sociales, es importante que esos estudiantes tengan también un contexto más amplio de expandir su visión en términos de cómo redactar, por ejemplo, un escrito, una demanda, cómo pueden ellos poder hacer esos escritos. Y muchas de las veces nos damos cuenta que pues no nos enseñaron también a cómo poder buscar esa información, cómo redactar, y toda esa redacción de documentos sin duda lleva su formato, lleva su cuerpo estructural en el cual se debe de escribir y que tampoco a veces muchas veces nos enseñaron, y menos en cómo expandir
expandir nuestro vocabulario, en cómo expandir ese discernir a la hora de hacer un cuerpo, un desarrollo de un escrito. A veces no sabemos ni cómo empezar. Entonces, aquí traigo a la reflexión en que cabe recalcar que muchas de las veces podemos leer literatura que muchas de las veces ni nos imaginábamos que eso nos pudiera llevar a ayudar en un contexto de lo que es la cuestión jurídica, por ejemplo. Ahora se ve que para aquellos estudiantes que estén en ese proceso de lo que es el estudio de las ciencias sociales, el estudio del derecho, se pueden apoyar con la poesía. Y mire cuántas, qué distanciamiento hay de lo que es el derecho y lo que es la poesía. Hay una total distancia, pero lo que sí hay en común es en la narrativa, en el formato, en el cuerpo de la estructura de la escritura para poder desarrollar un escrito, una demanda y dependiendo a quién va dirigida esa demanda, de acuerdo de la jerga jurídica, en donde para quién va dirigido. Entonces ahí nos podemos expandir en un vocabulario espectacular, en un vocabulario muy nutritivo, extenso, en la forma en que cómo podemos ir aislando, podemos ir poniendo esas partes definitivas de lo que es la narrativa de un hecho, de una narración, de un daño. Entonces, cuando nosotros aprendemos poesía o leemos poesía, nos va a ayudar a hacer una mejor narrativa en el proceso de la formación o en el escrito de una demanda. Entonces, imagínense cómo realmente hemos estado aprendiendo todo esto y cómo nos lleva de un lado que pensamos que no era ni siquiera en común y nos puede ayudar a estructurar un formato jurídico. Entonces, eso es muy importante. Los invito a que sigamos construyendo nuestro vocabulario a partir de la literatura. Ahora sabemos que la poesía te puede ayudar a expandir tu vocabulario y te puede ayudar a tener una mejor estructuración en la narrativa de algún documento y en el que también te puede ayudar una novela, por ejemplo, una novela. Si leemos novela también nos puede ayudar a cómo construir también esa parte narrativa de los hechos cuando queremos construir también un formato en cómo vamos a narrar la historia. La historia es muy importante y la novela nos ayuda justamente eso, a tener una visión más allá de cómo poner en un contexto escrito la narrativa de los hechos que pasaron y que muchas de las veces no podemos o no sabemos cómo ponerlos en qué orden. Y justamente la novela nos ayuda a construir en qué orden lo vamos a poner. Entonces, muchas de las veces sabemos muy bien, por ejemplo, la parte de lo que son los códigos, los formatos, las leyes, por ejemplo, pero a veces en la forma de la estructuración del escrito, de la narrativa, ahí podemos diferir mucho porque entonces nos pone hacia atrás si no sabemos cómo vamos a narrar esa historia, cómo vamos a narrar los daños, cómo vamos a narrar la historia de lo que pasó. Y es la parte, el abogado, por ejemplo, es el que va a reconstruir en un escrito los hechos de lo cual tuvieron lugar, en ciertas horas, con ciertas personas, ¿no? Muchas de las veces las personas, pues para eso recurren a un abogado, para que justamente el abogado haga la parte formal, estructure los daños en su orden, para que así pueda hacer y llevar un proceso para que a donde vaya dirigido, pues se pueda entender. Entonces, imagínense cómo nos lleva de un lugar a otro y eso es importante. Y muchas de las veces esto no se nos habla en las escuelas. A veces esto, la parte, nos habla quizás la parte estructural, nada más la parte de digamos 2 por 2 es 4, pero ahora cómo llego al 4, ¿no? Ese entremedio, esa transición de ese entremedio, cómo lo hago llegar, cómo me hago llegar para que yo llegue a ese punto 4. Entonces es un ejemplo que yo les puedo dar para cómo nosotros vamos a hacer esa narrativa de los hechos, cómo vamos a estructurar, cómo vamos a escribir, y es a partir de la literatura.
el mundo literario es realmente increíble en el cómo nos ayuda en todas las partes de nuestra vida. Podemos leer también psicología, podemos leer también filosofía para entender ese vocabulario, ese discernir y esa expansión de visión de ideas que en todo caso nos lleva a un mundo, a un punto neutro, a un punto en común, que es lo que es la narración, ¿no? En este caso, hablando de la cuestión jurídica. Entonces, eso es muy, muy importante, amigas y amigos, para que ustedes vayamos teniendo otro punto de reflexión y más adelante, pues vamos a traer aquí un poco más de lo que es la cuestión jurídica. Vamos a abrir una sección aquí en RIE, Red Integral Educativa, vamos a empezar a abrir ese tipo de lenguaje, la sección jurídica. Vamos a hablar de lo que es los derechos laborales, vamos a hablar de lo que son los derechos de familia, lo que es los derechos de manutención. Vamos a ir abriendo paso a paso lenguajes que nos vayamos entendiendo, que vayamos nosotros abriendo esa visión, y no es por gusto o por extra o por decoración, sino que realmente son casos de la vida real. Todos estamos de alguna manera vinculados en ese diario vivir del trabajo. Necesito saber cuáles son mis derechos como trabajadora. Manutención, por ejemplo, si me separé con el marido, cuáles son esos, cuál es ese apoyo que yo tengo, cómo hago valer que ese derecho de manutención que tienen mis hijos se me haga llegar por medio de un diálogo, por ejemplo, antes de llegar a una corte o antes de tener un proceso. Lo que trato de hacer aquí es tratar de empezar a tener esos diálogos, porque muchas de las veces eso nos puede impedir llegar a un proceso legal. A veces el diálogo interno de raíz, cuando apenas está empezando las cosas, podemos evitar muchísimas, muchísimas grandes cosas que a veces ni siquiera podemos pagar. Entonces, vamos a traer esos diálogos, empezando a traer diálogos de lo que tiene que ver la cuestión jurídica en nuestro ambiente de la vida real, en nuestro diario vivir. Los derechos de las mujeres, por ejemplo, hay derechos también. Entonces, vamos a abrir una sección jurídica para nuestros amigos y seguidores de RIE, en los cuales les doy muchas las gracias a todos ustedes. Tenemos a Sara Muñoz Capis, en el cual nos acompaña desde Veracruz, México. Nos saluda. Muchísimas gracias, amiga, por esa compañía que nos das cada vez que entramos al aire. Muchísimas gracias. Y hablando de poesía, nuestra amiga Sara Muñoz Gapi es experta en poesía, en el cual vamos a empezar también con ese diálogo. Vamos a hacer que ella nos hable también más de lo que es la poesía. Ahora que tenemos un despertar, todos los días aprendemos algo, ese despertar de lo que es la poesía y que nos ayuda a desarrollar muchísimas cosas a partir de cómo entender más nuestra vida diaria también. Así es de que, amiga, retome esa invitación para con RIE. Vamos a hablar más de poesía. Tenemos también a Javier Velarde, saludos, gracias por estar en sintonía. Y tenemos también a Gris Azul, que en la cual también nos está acompañando, y le mandamos un caluroso saludo hasta donde quiera que nos esté escuchando. Así es de que esto es realmente espectacular, amigas y amigos. Es espectacular en el cómo cada día nos vamos nutriendo, nos vamos capacitando, porque también a mí me toca capacitarme, a mí también me toca estar buscando información, y me toca también tomar cursos, o me toca también tomar diplomados, y eso también me enorgullece a mí poder prepararme para yo poder traer a esta nuestra plataforma digital contenido realmente que sea contenido verídico, que sea contenido genuino y que sea contenido de validez, que pueda ayudar a cualquier persona que así lo requiera, que así guste y que quiera también tomarse el tiempo y la oportunidad de podernos escuchar. Porque obviamente hay muchísimo material allá afuera, hay muchísima información, pero cada uno de nosotros buscamos también lo que más nos guste, lo que más nos conecte, y no podemos culpar a nadie, todo está perfecto, pero sí cabe recalcar que en la preparación
y en la preparación genuina, verdadera, en la preparación de que buscamos conocimiento que nos va a ayudar para toda la vida, eso es fundamental. Eso es fundamental cuando empezamos a educarnos desde la raíz. Si nos educamos desde la raíz y empezamos a entender, empezamos a aplicarlo en nuestro diario vivir con la situación que nos vaya dando cada día, eso es muy valuable porque tengo conocimientos que valen aquí, valen en cualquier otro lugar. Recuerden que los derechos humanos son universales y son inalienables, que no importa dónde estés, en qué lugar estés, en qué país, los derechos humanos son válidos en cualquier lugar. Entonces, cuando aprendemos cosas, cuando aprendemos cosas vitales que me van a apoyar en donde quiera que yo esté, creo que es importante tomar énfasis en esa parte y educarnos en esa parte. A veces nos educamos también en otras partes de la vida, que también son importantes, pero quizás le ayuden a una persona y no a otra, porque todos la vida es como una mesa de diferentes platillos, manjares, y aquí hay un pollo con arroz, allá hay un mole, aquí hay un adobo, allá hay una ensalada, y todos venimos a la mesa a comer lo que nos apetece en el momento, ¿no? Hoy yo me como una ensalada, tú te tomas un rico arroz con pollo, por ejemplo, y así es como yo veo la vida, ¿no? Como que todo está puesto y nosotros venimos a sentarnos de acuerdo a lo que nos gusta. Entonces, pero hay gustitos que son efímeros, hay gustitos que puedo tomar otra cosa, por ejemplo, que me vaya a digerir por más tiempo y que vaya a estar conmigo de una manera sustentable, pero también puedo elegir algo que solo por hoy me llenó, por hoy, pero mañana vuelvo a tener hambre. Entonces, así yo pongo en esa perspectiva la educación. Podemos educarnos de una forma que nos apoye en cualquier lugar o en algo que nos apoye solamente a mí, para mí, y de esa forma pues seguir colaborando, creando. Entonces tenemos como que todo puesto en la mesa y cada quien elige el manjar que más le guste. Entonces, y pues nuestra plataforma, pues que queremos traer y con el apoyo de ustedes también que estén ahí apoyándonos y mirándonos y dándonos sus comentarios, contenido que realmente pueda ayudarles aquí y ahora, aquí en New York o hasta México o hasta Puebla o en cualquier otro lugar del mundo, porque cuando hay cosas, hay conocimientos que son universales, hay conocimientos de fondo que se pueden aplicar aquí a donde sea. Entonces, desde esa perspectiva es mi visión de traer información para ustedes. Y vuelvo a reiterar, nos seguimos preparando, nos seguimos dando esta tarea de poder conocer más para poder transmitir para ustedes de una forma efectiva y sobre todo darles conocimiento que les pueda ayudar hasta cualquier rincón del mundo donde ustedes se encuentren y que lo lleven con ustedes en ese caminar, en ese diario vivir. Si hoy yo fui a la lavandería, por ejemplo, o fui al mercado y una persona de alguna manera quiso sacarme del mercado, ¿qué yo hago? ¿Me voy a ir del mercado o tengo el derecho a quedarme en el mercado? Entonces, si sabemos que tengo derecho como ser humano, me voy a quedar. Pero si siento que no tengo derecho y la otra persona, porque tiene un impacto de voz más grande, siento que sí tiene la razón, entonces me voy a excluir yo sola del mercado, ¿no? Entonces, un ejemplo nada más para entender que los derechos humanos, las cosas que realmente son para todos nosotros de una forma universal, se aplican en cualquier momento. Y muchos de nosotros ni siquiera sabemos, por ejemplo, cuáles son nuestros derechos, ¿no? Hay más de 31 derechos comunes que son aplicables, pero hay muchísimos más y vamos encontrando. Y muchas de las veces no lo sabemos, ¿no? Hasta en una forma, en la parte, por ejemplo, médica, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos cuando una mujer va a dar a luz? ¿Cuál es ese derecho? Si tiene el derecho a no ser solamente vista por un solo doctor. Muchas de las veces en una práctica, en un proceso ya de un nacimiento, hay muchísima gente y todos quieren tocar o todos quieren mirar, palpar, porque todos están practicando también, pero es mi derecho también decirles
que yo no soy objeto de práctica, ¿no? Yo estoy en una labor donde cual me debe de atender con dignidad. Es un ejemplo, ¿no? Una malpráctica ahí donde todos quieren meter mano y al rato nadie va a saber qué le produjo una infección, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo sé mis derechos y tengo el poder de decir, yo no consiento, yo no tolero que más de una persona esté mirando mi proceso de parto, entonces yo puedo hablar con todo ese derecho. Pero cuando no lo sé, pues yo digo, pues todos los que están aquí metan mano, ¿no? Me dejo, o sea, soy un objeto, me dejo usar, utilizar, porque cada quien tiene una perspectiva, una misión diferente, aún en un cuarto de proceso de parto, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos que podemos poner un hasta aquí y un límite, sabemos también de que no debo firmar algo que no entiendo, hasta en una situación de parto, a veces nos hacen firmar algo que por si las dudas esto o que si por las dudas el otro, entonces tengo todo el derecho de decir no. Y no importa cuántas veces me estén suplicando, diciendo, es que esto es por tu bien, es que, ¿no? Siempre tendré yo el derecho de decidir si firmo ese documento o no y para qué lo voy a firmar. Si yo sé que estoy correctamente, que estoy bien, no tengo necesidad de firmar cosas que si por si acaso, o sea, no hay caso, o sea, no hay medios, es sí o no y para qué o por qué. Entonces, cuando entendemos ese derecho y nos sentimos con esa fuerza, nos sentimos con esa seguridad, nosotros podemos aplicar y ahí está lo que hemos estado hablando en nuestra voz. Nuestra voz tiene poder. ¿Cómo, de qué forma hablamos con esa seguridad, con esa proyección? Nosotros podemos decir un no definitivo y así ya no nos siguen molestando. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir aprendiendo aquí en esta plataforma. Así es de que muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. Vamos a ir abriendo un diálogo jurídico en esta plataforma. Vamos a comenzar con lo que son los derechos laborales, los derechos del trabajador. Creo que es muy, muy importante. Aún ahora, además, nos vamos para México en esta perspectiva de que hay una nueva modalidad, una nueva forma de laborar. Entonces, vamos a traer también esa parte para que ya a la hora, el mundo cibernético no importa hasta dónde estemos, simplemente lo que importa es la información. Entonces vamos a empezar con esa parte de diálogo de los derechos laborales y por otro lado lo que es la cuestión jurídica con los derechos humanos y cómo puedes ser mejor a partir, entendiendo lo básico, la base estructural, quizás no hablándoles mucho en términos jurídicos porque muchas veces es importante ante quién va dirigido el lenguaje o el mensaje. Entonces lo que voy a hacer es transformarlo un poco para que en nuestra vida cotidiana vayamos entendiendo todo lo que nosotros podemos apoyarnos. Y recuerden que está en nosotros el poder ejercer ese derecho en cualquier circunstancia que nosotros estemos. Yo creo que ya ahora con tanta información que hay, ya no podemos seguir oprimidos, ya no podemos seguir agachados, ya no podemos seguir con esa venda en los ojos en el que solamente otras personas pueden hacer, decir o piensan que están en lo justo, cuando ya hay mucho en que nosotros podamos aprender, que podamos discernir y que no nos quedemos con ese material que hay en la web nada más, sino que buscar, es nuestra responsabilidad, vuelvo a reiterar, en buscar libros de texto que realmente sí nos apoyen y que sí nos den la veracidad genuina del contenido que nosotros estamos buscando. Así es de que gracias por esta transmisión una vez más y recuerden que me pueden mandar mensajes o pueden hacer sus comentarios abajo de este video o pueden ustedes mandarme también en esta plataforma, está directamente vinculado nuestro teléfono de WhatsApp en el que pueden hacer una pregunta o cualquier curiosidad o comentario que ustedes deseen directamente con una servidora también lo pueden hacer. Recuerden que
el abrir la pregunta, las preguntas nos empoderan, las preguntas nos hacen a veces mirar más allá de lo que ni siquiera nos imaginábamos. Así es que los invito a que entremos más en la reflexión, entremos más a ese empoderamiento personal a través de conocimiento real, genuino, básico, contextual, en el cual nos pueda ayudar a tener ese crecimiento más que nos pueda ayudar en todo lugar. Disculpen quizás esa forma en que lo estoy diciendo. Pero bueno, gracias, muchísimas gracias. También, como siempre, platicas muy agradable. Ay, gracias, Javier Velarde, muchísimas gracias. Eso igual nos ayuda, nos empodera. Es para mí un gran honor. Y cuando hacemos algo con pasión, pues yo creo que aún nos sale aún mejor. Yo creo que la pasión de comunicar, la pasión de que las personas realmente crezcan en ellos mismos es muy importante. Voy a hacer aquí una pausa para apoyar un poco lo que dice el compañero Javier. En el sentido, desde el 2014 yo he venido trabajando desde las iglesias, dándoles a conocer sus derechos, los derechos del inmigrante, dándoles a conocer los derechos de la mujer. Entonces, en ese venir desde el 2014 hasta el 2019, he visto cómo muchísimos de nuestra gente, de los que estamos aquí en los Estados Unidos, me refiero a lo que es el área de Nueva York, realmente uno se da cuenta en ese venir, en ese contacto directo con la gente, porque es justamente eso, el contacto directo con la gente, de ver las necesidades, de ver cómo realmente sí es necesario la educación desde abajo. Entonces, para una servidora desde ahí nació esa idea, nació esa necesidad de poder ayudar a nuestra gente, la que está de este lado. Y bueno, pues todos hablarán muy bonito, ¿no? De acuerdo a cómo les haya ido en la fiesta, dijéramos por ahí. Pero a mí, viendo esas necesidades desde las iglesias, que es donde hay más concentración de gente, y cada iglesia, pues obviamente tiene un grupo social, un grupo en el que se encarga de todas esas cuestiones legales, de empoderamiento, de los derechos, de ayuda, y hay esos recursos y son gratis para la comunidad, pero se necesita más porque si una persona, por ejemplo, no sabe sus derechos de vivienda, entonces pues el arrendatario pues de antemano se va a aprovechar de alguna forma garrafal, porque a veces hasta las rentas también se cobran de una manera excesiva, porque las personas no saben cuáles son sus derechos, y hay muchísimas cosas también. A veces el idioma también es una barrera, todo es una barrera, todo, o sea, saliendo de nuestros lugares de origen, saliendo de nuestros pueblos, creo que es toda una jornada. Aprendemos muchísimas cosas, pero también se nos viene un mundo abajo en el que ya no somos los mismos, ya entramos en un estado quizás de vulnerabilidad, y después a través de un proceso del tiempo pues empezamos a crecer y empezamos a fortalecernos, pero sí realmente es todo un cambio, ¿no? Es todo un cambio. Yo creo que el ser inmigrante, todo inmigrante puede apoyar esta parte en el que cada quien pues vive a su manera, y ya lo más importante es la sobrevivencia, ¿no? El poder sobrevivir, el poder pagar tu renta, el poder pagar tus gastos básicos como es la luz y el gas. Entonces, ya menos nos vamos a preocupar por saber cuál es mi derecho, ¿no? Pero cuando uno trabaja directamente con gente, uno se da cuenta cuáles son esas necesidades y en qué forma más se les puede ayudar. Entonces ahí aprendí, miré, sentí y vi que la única forma en que se les puede ayudar es con educación, es educándonos, concientizándonos, abriéndonos esas vendas de los ojos, y lo que nunca creímos haber aprendido en nuestros lugares de origen, porque no era necesario, lo venimos a aprender aquí cuando salimos fuera de nuestros países de origen o nuestros lugares de origen, nuestros pueblos originarios. Es cuando abrimos un nuevo despertar de sobrevivencia, un nuevo despertar de lo que son las cosas,
Y claro, aprendemos muchísimas cosas, somos más, empezamos a crear más habilidades de sobrevivencia y nos adaptamos rápido. Eso por naturaleza, el hombre se adapta rápido y eso es lo que hacemos cuando estamos fuera de nuestros países. Entonces, mi perspectiva es esa, ayudar a esas personas que estemos aquí, que necesitamos muchísimo de empoderamiento educativo para que así nosotros, donde quiera que nos paremos, podemos hablar con certeza, hacer preguntas también con certeza, concretas, y también que haya una comunicación donde nos podamos entender y que nos entiendan. Y eso es pues es muchísimo lo que se puede hacer y es lo mejor que se puede hacer. Hay un dicho por ahí que dice, ayúdalo, enséñale a pescar en vez de darle el pescado, ¿no? Y eso es muy importante. A veces la necesidad es tan grande que mejor queremos hacer el trabajo, pero es mejor ayudarlo en un proceso de concientización, de educación, para que después esta persona empiece ella misma a salir de lo que necesita hacer en lugar de darle las cosas ya hechas, ¿no? Entonces, y eso también yo creo que es donde quiera. Pero esa es realmente esta finalidad del por qué querer ayudar, porque ya lo viví y es real. Entonces, eso pues nos conecta. A veces necesitan de un abogado y realmente también ha habido muchas estafas. Hay muchos abogados también que están cobrando un ojo de la cara, entonces pues nuestra gente no puede pagar tantísimo dinero por algo que ni siquiera tenía solución o que pudiera tener una solución. Entonces a veces también es la creencia, hay muchos mitos de creencias de cómo puedes legalizar tu estatus también, pero muchas de las veces estatus no tiene ni pies ni cabeza, pero a veces nos dan una idea errónea en el que sí puedes, y más sin embargo ya estás pagando con lo que duramente estás trabajando en alguna tienda limpiando cebollas o en una casa haciendo limpieza, ¿no? Entonces hay mucha vulnerabilidad, pero también unas ganas grandes de salir de donde estás, y a veces pues esa vulnerabilidad te ciega, esa vulnerabilidad te hace creer que sí puedes dar un paso adelante porque a fulano o a sultano le resultó. Y eso es erróneo también. Las leyes son diferentes para cada persona. Lo que me aplica a mí no aplica a la otra persona. Entonces, eso hay que entender también. Y muchas de las veces nos vamos por esa creencia de que si a fulana le resultó, que está igual, que tiene un hijo así, que una hija así, pues entonces yo también. Y eso no va por ahí. Más sin embargo, ya fuimos a pagar a un abogado que a sabiendas, con premeditación, alevosía y ventaja, que sabe que no va a haber algo bueno para esa persona, más sin embargo hace creer, formula un caso donde sí pudiera ser. Entonces, realmente no es así. Entonces nace esa impotencia de ver cómo gente ha pagado tanto dinero y que realmente no tenía solución su caso ya de por sí. Entonces, cosas así se van reuniendo, sentimientos se van reuniendo en el que, bueno, yo digo, hay que hacer algo, hay que emplear una forma en que podamos nosotros hacer valer nuestros derechos y despertar a las personas también. Desafortunadamente, pues la educación es algo que es un proceso de hacer. Tengo que ponerme un tiempo, dedicarme un tiempo para leer, para entender, procesar, y todo es un ejercicio de hacer. Y hay veces pues hasta en eso no queremos, entonces decimos hay mañana o hay después, o eso no me va a tocar a mí, eso no es para mí, y al rato estamos viendo que sí, ahí estoy en el problema, pero ya no me da tiempo aprender o leer, o ya nada más mejor busco directamente el recurso de quien pudiera darme. Entonces eso es algo maravilloso. Amigas, amigos, quizás podremos ir comunicando más de esas vivencias, de lo que realmente vive el inmigrante. No todo es, como dicen por ahí, que estamos barriendo escobas, no, que estamos barriendo el dinero con escobas. Eso no es verdad, nada de eso es verdad. Realmente es una cosa totalmente diferente, y a la vez es un privilegio porque, bueno, vivimos en una de las ciudades más caras del mundo, en este caso Nueva York, en el que todo es carísimo.
Y más sin embargo, si hemos podido pagar nuestra renta, nuestros alimentos, pues bueno, podremos decir que estamos viviendo en una ciudad privilegiada, pero ¿a qué costo, no? Entonces, por eso hay que ponernos ahora sí que las pilas para seguir empoderándonos y seguir educándonos, que es la única herramienta que nos va a ayudar a salir de donde estamos. ¿Cómo? En el buen entendimiento, en la buena forma de hacer preguntas y cómo eso lo puedo aplicar en mi vida diaria. Si soy una mujer que va a dar a luz, bueno, ¿cómo me preparo? ¿Qué tengo que firmar? Si soy una mujer que va a trabajar, bueno, ¿cuáles son mis derechos del trabajo? ¿Cuánto me vas a pagar? Si soy una mujer que hace alguna otra cosa, bueno, pues miro cómo puedes facilitarme, haya un entendimiento para que podamos colaborar o trabajar juntas, ¿no? Entonces, de esa forma, ese es el empoderamiento, el entender, el discernir. Y vuelvo a reiterar, la educación es lo único que se puede empoderar, que te puede empoderar. Y la educación, pues una educación de texto, una educación textual, que venga apoyada por lo que ya hemos venido hablando, los derechos humanos, por ejemplo, donde en todo lugar son válidos. Entonces, a partir de ahí podemos expandirnos y podemos seguir apoyándonos. Así es de que gracias, Gris Azul, saludos, gracias amiga por estar ahí. Y bueno, entonces eso ha sido por hoy esta charla, que me encanta charlar con ustedes. Y gracias también para todos los que estuvieron con nosotros en el programa anterior de lo que fue la parte de la cuestión filosófica. Nuestro compañero Javier Velarde nos dice, está perfecto tocar estos temas que son importantes para concientizar a las personas y ver que siempre hay una forma de solucionar cualquier problema usando como base la educación. Muchísimas gracias por su aporte. Claro que sí, la educación es básica y ha sido siempre la única herramienta de empoderamiento para cualquier persona, hasta por si vamos a vender tamales, por ejemplo, debemos saber educarnos en la cuestión matemática, cuántos tamales voy a vender, por cuánto primero invertí en mis ingredientes y de ahí voy a tener que yo sacar a cómo los voy a vender. Entonces, eso es una educación, eso es una parte educativa de la sección de las matemáticas en la que yo debo emplear y estar bien para yo poder vender mi producto. Muchas de las veces ni siquiera recuperamos lo que se invirtió, ¿no? Entonces, fue porque no tuvimos una educación adecuada en la cuestión de esas matemáticas básicas, de lo que invertí, a cómo voy a dar cada tamal, por ejemplo, más mi fuerza laboral. A veces ni siquiera estamos contando nuestra fuerza laboral. Entonces, eso es todo un trabajo en el que hay que ver por detrás. Y eso se ve simple y que muchas mujeres lo hacen, muchas personas lo hacen, pero a veces están invirtiendo más de lo que están ganando o solamente están recuperando su inversión. ¿Y dónde está, vuelvo a reiterar, su fuerza de trabajo, su tiempo? Que si le dieran ese trabajo a otra persona, le tendrían que pagar. Entonces, ¿por qué no me pago a mí también esa fuerza de trabajo? ¿Sí? Entonces, hasta en esa parte nos excluimos y digo, bueno, por lo menos ya recuperé lo que invertí. Pero no es por lo menos, es que cada cosa tiene su valor. Mi fuerza de trabajo vale mi tiempo en el que estuve ahí envolviendo, esa es mi fuerza laboral. Entonces, ¿cuánto me voy a pagar yo por hora por esa fuerza laboral? Entonces, todo eso es un trabajo y que vamos a ir hablando más de todo esto, siempre empoderando a los demás. Gris Azul, gracias amiga, gracias por esa reflexión. Sí, vamos a empoderar desde aquí. Nuestra compañera Gris Azul es una amiga también que espero que pronto nos acompañe aquí en esta red social. Ella me ha visto o nos conocimos justamente en esa lucha social en el que trabajábamos para estar empoderando a la gente, a la vez que nos empoderamos nosotras mismas también. Entonces, Gris Azul es una compañera en la cual también estimo mucho, en el cual es una persona muy, muy educada, habla hermoso también, y en el cual pues esperemos que nos haga ese placer y ese honor de conversar con nosotros aquí en esta plataforma digital RIE. Nuestra compañera Adela nos dice, por ello,
esta plataforma digital es de carácter necesario. Gracias, claro que sí, gracias, es de carácter necesario, puesto que hay muchísimas plataformas, pero pues cada quien se enfoca de acuerdo a la personalidad de la persona. Si yo creo que esta plataforma es para poner algo de farándula, por ejemplo, pues voy a poner farándula y voy a invitar a todos los que hacen esa parte y está excelente, o sea, porque igual todos necesitamos de todo, pero ya en un contexto real del diario vivir, ¿qué es importante? Ahí entra lo que es un libro que habla sobre la actitud mental positiva, ¿no? ¿Qué es realmente importante para ti? La farándula nos va a ayudar en un momento dado a ver cuáles son mis derechos, por ejemplo, o realmente hay una parte donde sí me puede ayudar. O sea, todo está perfecto, pero hay que ponerlo en una balanza de qué es lo que yo necesito para nutrirme y qué es lo que puede ser un poco opcional si es que tengo tiempo, ¿no? Pero más sin embargo, para todo hay y está perfecto. Yo no digo que eso no debería, claro que sí debería. Claro que pues igual pongo mi observación en el que a veces pues ese tipo de radios o de plataformas tienen mayor visión, tienen mayor aceptación, no me dejarán mentir, tienen mayor aceptación que a veces algo que realmente sí nos pudiera ayudar, pero eso es cultural, tampoco los podemos culpar y eso es cultural, realmente no estamos educados para eso, no fuimos educados desde que éramos pequeños para ver esa parte esencial, sino que a veces fuimos a la escuela nada más por ir, porque era una obligación o porque todo el mundo lo hace y cuando es niño, todos los niños tienen que ir, pero a veces no íbamos con ese verdadero sentir de aprender y nomás fuimos por ir. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, es algo cultural y que cuando llegamos a una cierta edad, entonces empezamos a decir, wow, me hubiera gustado haber ido a la escuela o me hubiera gustado haber aprendido lo que debía haber aprendido y no estar nada más perdiendo el tiempo, ir a calentar la silla, no sé, hay muchas formas también de en la cual fuimos a la escuela y incluida yo también. Yo, la verdad, me hubiera gustado haber aprendido muchísimo en una edad cuando realmente era estudiante, me hubiera gustado hacer más de lo que di, que fue muy poco, pero me hubiera gustado haber dado más. Entonces, pero todo es un proceso, quizás mi momento sea este. Entonces, todos tenemos un proceso en el cual nos enfocamos más realmente de lleno, con pasión, y hay en otros momentos que no nos interesa. Y así estamos todos. Así es de que lo importante es que cuando las cosas lleguen en su momento, es el momento preciso para que le demos ese florecimiento, le demos esa fluidez que de ese llamado, podríamos decir, que nos están dando por allá. Así es de que hermoso todo lo que nos están comentando por aquí. Eso es realmente bonito, es hermoso que estén participando todos. Eh, aquí se me fue un comentario, nos dice Cris Azul, desde que la conocí he aprendido y sin duda seguiré aprendiendo de una gran mujer, amiga Tere. Gracias amiga Cris Azul, realmente mis respetos también para ti, amiga Griselda, en el cual igual yo he aprendido mucho de ti, hemos aprendido mutuamente y cuando se da ese respeto de que está bien tu opinión y está bien la mía, ese respeto de opiniones, de ideologías, eso nos hace más enriquecedores y nos hace crecer más, en el que no estamos con esa fricción, porque a veces también hasta en un diálogo queremos competir, en un diálogo a veces si eso no me gusta, pues me hago la que no escucho y solamente yo quiero hablar. A muchas situaciones se dan así hasta en un diálogo. Y con nuestra compañera Griselda realmente se ha habido un diálogo donde esperamos cada una nuestro espacio para poder hablar y con el debido respeto que cada una tiene en su forma de pensar y de expresar. Así es de que gracias, amiga. Recuerda que aquí te estoy esperando. Así es. Y bueno, estamos aprendiendo cada día. Muchísimas gracias a todos ustedes y recuerden que tendremos más de RIE en
un nuevo formato o modalidad, vamos a ampliar ahora esa palabra, una nueva modalidad de RIE, Red Integral Educativa, con una sección jurídica. Así es de que nos estaremos viendo más con esto. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Ya para terminar, ayer fíjense que estaba un huracán Isaías, algo así, y dejó tirado muchísimos árboles. Yo no sé cómo pasó eso, pero muchísimos árboles se cayeron encima de otros carros, encima de algunas casas, de algunas ventanas, y eso realmente pues nos pone en qué pensar, ¿no? En cualquier momento nos puede pasar algo, y no estamos como que preparados para eso. La cuestión natural, no estamos preparados. Entonces volaron muchas ramas, todavía en las calles se ven muchas ramas tiradas, y pedazos de árbol, troncos grandes, chiquitos. Entonces, como de un momento a otro todo pudiera cambiar. Entonces, es por ello de que hay que estar agradecidos siempre con el cada día, vivirlo a plenitud, y estar agradecidos siempre, conectarnos con nuestra parte divina por ese bienestar, por esa abundancia que nos da cada día. Y cuando nos pasan situaciones así, si nos hubiera afectado a nosotros, pues también dar gracias por ello, porque igual de alguna forma pues hay que aceptar también todo lo que viene, puesto que ya no podemos hacer nada. Entonces, pero sí agradecer por todo lo bien que nos va yendo cada día. Así es que doy gracias a ustedes por esta aceptación más, y por este programa más, y con una proyección más diferente en esa construcción que estamos dando a partir de querer ayudar a más personas, y que más personas pues se puedan beneficiar a través de este trabajo que lo hacemos de una manera desde lo más bonito de nuestro ser, que es educar. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Nos estaremos viendo mañana con más de RIE, Red Integral Educativa. Saludos a todos ustedes, y que sigan teniendo un día espectacular. ¿Ok? Gracias. Bye.